Que una bendición divina acompañe su día y toda esta semana a quienes nos escuchan hoy. Qué gusto dar la bienvenida a esta nueva exploración profunda de textos históricos. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío de estar aquí compartiendo esto con la audiencia. Y bueno, hoy tenemos una misión verdaderamente apasionante por delante. Vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más ricos y llenos de drama de la antigüedad. Totalmente. Nuestras fuentes principales hoy son el capítulo 25 del libro de Génesis y nos vamos a apoyar muchísimo en las notas exegéticas e históricas de dos Biblias de estudio muy prestigiosas. Así es. La Oldman y la Nueva Almeida actualizada, o sea la NAA. Y para quienes no estén familiarizados, este término de notas exegéticas se refiere a esas explicaciones de eruditos que nos ayudan a entender el contexto original. Exacto. No nos quedamos con la lectura superficial. Y fíjate que es un texto fundamental porque marca una verdadera bisagra en la historia del antiguo Medio Oriente. Vamos a ver cómo se cierran ciclos monumentales, cómo nacen naciones enteras de un conflicto familiar y cómo algo tan cotidiano como un simple plato de guisado puede representar el desprecio por un legado eterno. Bien, vamos a desempacar esto porque sinceramente las intrigas familiares que vemos en estos registros parecen el guión perfecto para una serie de televisión de hoy en día. Sí, una serie dramática total. El texto de hoy, de hecho, juega mucho con el tiempo y con las expectativas culturales de aquella época. Claro, y el capítulo empieza hablándonos del final de una era, los últimos años del patriarca Abraham y cómo él se encarga de dejar sus asuntos en orden. Y hay un dato que a veces se nos pasa por alto. ¿Lo de su otra familia? Exacto. Tras la muerte de Sara, el texto dice que Abraham toma otra mujer, una tal Ketura. Y con ella tiene nada menos que 6 hijos más: Simbrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. 6 hijos más, sí. Y a simple vista, pues parece un árbol genealógico más, pero como experto te pregunto, ¿qué estatus tenía esta nueva familia en esa estructura? Lo fascinante aquí es precisamente el estatus legal. Las notas de estudio nos aclaran que la posición de Ketura era la de una concubina. O sea, no era una esposa al nivel de Sara. No para nada. Hoy esa palabra tiene otras connotaciones, pero en el antiguo Oriente Próximo, para hombres muy ricos era una práctica legal y reconocida socialmente. Sin embargo, sí implicaba un estatus inferior al de la primera esposa. Nadie iba a heredar la promesa principal. Pero teológicamente hay algo más profundo aquí. A ver, cuéntanos. La inmensa vitalidad de Abraham en su vejez cumplía de manera parcial aquella promesa de Dios de tener descendencia tan numerosa como las estrellas. ¡Wow! Claro. Y resulta lógico pensar que con una familia tan inmensa y siendo él tan rico, el riesgo de una guerra por la herencia era altísimo. Altísimo. El texto señala que Abraham le da todo a Isaac, todo. Pero luego hace algo muy astuto. Les da regalos a los hijos de sus concubinas y los envía lejos hacia el oriente. Mientras él todavía vivía. Exacto, mientras vivía. ¿Por qué tomarse esa molestia de separarlos geográficamente? Porque fue una movida estratégica brillante de un líder. Al enviarlos hacia la península arábiga antes de morir, Abraham estaba blindando la tierra de Canaán solo para los descendientes de Isaac. Estaba previniendo una guerra civil. Básicamente sí, desarticulando cualquier conflicto por los pozos o los pastizales. Fue un acto de protección hacia el hijo del pacto. Y después de dejar todo este escenario tan ordenado, llegamos a la muerte del patriarca a los 175 años. Y hay una escena fúnebre muy poderosa visualmente. Sí, en la cueva de Macpela. Ajá, la cueva que le compró a Efrón el Eteo. Y los encargados de enterrarlo son Isaac e Ismael. Juntos. Es una imagen de reconciliación innegable en esa tumba. Un momento raro de paz. Pero aquí las notas de la NAE nos revelan algo que cambia cómo vemos esta historia, ¿no? Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, las notas nos muestran que Génesis narra esto fuera de orden. Fuera de orden. Así es. Basados en las edades, sabemos que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus gemelos. Jacob y Esaú. Y Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Exacto. La matemática es simple pero reveladora. Cuando nacieron los gemelos, Abraham tenía 160 años. O sea, ¿sí vivió 175 años? Convivió 15 años con sus nietos. 15 años. ¡Qué increíble perspectiva!
Uno siempre se imagina que Abraham murió antes de que nacieran. Es muy común asumirlo, pero el autor solo decidió agrupar la muerte de Abraham ahí para cerrar su ciclo biográfico y enfocarse de lleno en Isaac. Resulta fascinante visualizar al anciano patriarca observando crecer a esos dos nietos. Ahora, antes de enfocarnos en ellos, el texto hace una pausa rápida sobre Ismael. Nos dice que tiene 12 hijos, 12 príncipes que se asientan desde Javila hasta Sur. Que es una región enorme, desde Egipto hasta la península arábiga. Exacto. Pero rápidamente la historia nos redirige a Isaac, el heredero principal. Y aquí es donde la historia se vuelve íntima y muy dolorosa, de hecho. Isaac tiene 40 años cuando se casa con Rebeca. Y pasan 20 años de infertilidad. 20 años. Es muchísimo tiempo. Y en el antiguo Medio Oriente la presión debió ser asfixiante. La esterilidad era un estigma social gigantesco. Sobre todo si dependes de una promesa divina de tener descendencia para sobrevivir. Exacto. Una barrenidad de 2 décadas amenazaba con extinguir todo el linaje. Pero fíjate la reacción de Isaac. Él no toma una concubina como hizo su padre. No. El texto subraya que él decide orar a Dios por su esposa. Y esa persistencia da frutos. Rebeca queda embarazada. Pero no es un embarazo tranquilo. Para nada. Las fuentes dicen que los niños luchaban dentro de ella. Ella se angustia tanto que consulta directamente a Dios. Y la respuesta de Dios es una de las profecías más monumentales. Le dice: 2 naciones hay en tu vientre. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Esa frase iba en contra de todo el sentido común de la época. Era una subversión total de la ley de primogenitura. El primogénito heredaba los privilegios, el liderazgo, la doble porción. Era incuestionable. Y aquí se invierten los roles antes de nacer. Las notas de estudio hacen mucho hincapié en esto. El plan soberano desafía las convenciones humanas. Y bueno, el nacimiento lo confirma. El primero sale rojo y peludo como un abrigo. Esaú. Esaú. Y el segundo sale con la mano agarrada al talón de su hermano. Jacob. Y en las culturas semíticas, los nombres definían el destino. Jacob en hebreo significa el que agarra el talón. Pero figurativamente las fuentes nos dicen que significa suplantador o alguien que hace tropezar a otro. Un engañador, digamos. Alguien muy astuto, sí. Y al crecer, las diferencias se vuelven extremas. Esaú es el cazador, el hombre de campo. Y Jacob es pacífico, tranquilo, habita en las tiendas. Y aquí entra el favoritismo tóxico de los padres. Totalmente. Isaac ama a Esaú por la carne de caza, pero Rebeca ama a Jacob. Las notas sugieren que quizás Rebeca atesoraba la profecía divina en su corazón. Ella sabía que el linaje recaía en el menor. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Llegamos al clímax, la escena del guisado. La famosa escena. Imagínate, Jacob preparando un guisado de lentejas metódicamente. Y llega Esaú, exhausto y hambriento del campo. Y le pide esa cosa roja. De ahí su apodo Edom, ¿verdad? Que significa rojo. Así es. Y la respuesta de Jacob no es nada compasiva. Para nada. Él ve una vulnerabilidad y lanza una oferta calculada. Véndeme hoy tu primogenitura. Y a ver, para dimensionar esto, ¿qué implicaba vender la primogenitura? No era solo un título familiar. Era el mayor tesoro posible. Materialmente era heredar la doble porción de todo ganado, tierras, siervos. Una fortuna. Y espiritualmente era ser el líder de la familia y el portador de las promesas de Dios. El plan de redención estaba anclado a ese derecho. O sea, es el equivalente a vender acciones de una empresa tecnológica multimillonaria por una hamburguesa, porque tenías hambre en la tarde. Exactamente esa es la proporción. Y Esaú razona desde su estómago. Dice, me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Es una tragedia histórica. Jacob le exige un juramento. Esaú jura, come, bebe, se levanta y se va, y el texto remata con, así menospreció Esaú su primogenitura. Y esto plantea una pregunta muy importante a nivel psicológico en las notas de estudio. Te escucho. Describen a Esaú como un hombre profano, no malvado, sino ciego a lo sagrado, gobernado por sus apetitos físicos. Despreció algo eterno por una urgencia biológica temporal. ¡Qué impacto! Pero desde una mentalidad legal moderna uno se pregunta, ¿se podía hacer esto legalmente?
¿Vender un derecho tan grande por comida? Esa es una aportación brillante de las notas que estamos usando. Nos refieren a los textos de Nuzi. Los de Mesopotamia. Exacto, del siglo XV a.C. Y estos documentos arqueológicos revelan que vender la primogenitura era una práctica legal. ¡Wow! Hay registros de hombres vendiendo sus derechos de primogénito por un carnero. Por un carnero. Eso hace que este texto cobre vida de otra forma. Jacob no estaba jugando. No. Jacob armó un contrato verbal completamente blindado para su época. No se podía anular fácilmente. Era una astucia comercial impresionante. Se aprovechó de un vacío legal y de la impulsividad de su hermano. Aunque era el elegido por Dios, el texto no oculta la moralidad tan cuestionable de sus métodos. Te muestra la cruda realidad humana. Un hermano impulsivo y otro calculador. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto el cierre de la era de Abraham, cómo aseguró la línea de Isaac y previno guerras enviando lejos a los otros hijos. Y vimos la angustia de Isaac, sus 20 años de espera, orando. Y cómo el destino de las naciones se declaró antes del nacimiento. Exacto. Pero el contraste principal es este. La impaciencia y los impulsos a corto plazo de Esaú le costaron su legado eterno. Frente a la astucia manipuladora de Jacob, que sí valoraba la promesa. Totalmente. ¿Y qué nos deja esto para reflexionar hoy? Pues el pensamiento provocador que nos dejan las fuentes es este. Esaú cambió su futuro por aliviar el hambre de una tarde. Y en el mundo hiperacelerado de hoy, donde buscamos el placer inmediato, ¿Y evitamos la incomodidad a toda costa? así es. Vale la pena preguntarnos, ¿cuántas veces entregamos nuestro legado a largo plazo, nuestros valores o nuestro propósito por el equivalente moderno de un plato de lentejas? ¡Qué fuerte! Cambiar lo permanente por lo inmediato. La gratificación instantánea siempre tiene un costo oculto muy alto. Es una reflexión muy necesaria, de verdad que sí. Y bueno, ha sido un recorrido fascinante por este texto antiguo. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este profundo análisis de nuestras fuentes hoy. Esperamos que les haya dado perspectivas muy valiosas. Muchas gracias por escuchar. Que Dios bendiga a todos los oyentes.